Estando los discípulos, Pedro y otros 6 discípulos más, 7 en total, en el lago de Tiberíades, precisamente en ese mundo al que se sienten enviados, se van a pescar movidos por la iniciativa de Pedro, de Simón Pedro. Aquí se ve de alguna manera, como aparece siempre en el Evangelio, esa preeminencia del apóstol San Pedro. En ese momento pasan toda la noche intentando pescar, faenando, pero sin conseguir ningún fruto. De alguna manera, este episodio pues remite a otras ocasiones en las que también aparecen los discípulos pescando al comienzo de su vida, de su relación con Jesús, y esa pesca infructuosa, como se nos narra en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, en el capítulo 5. En la primera parte del texto, entonces, vemos a Pedro que toma la iniciativa de ir a pescar. En el aire se respira un cierto tono de nostalgia, de regreso a la actividad anterior a la llamada de Jesús. Ese me voy a pescar de Pedro suena un poco a un cierto aire de melancolía después de la muerte de Cristo, ¿no? Y esta acción de Pedro tiene una importancia que después culminará con el encuentro con Jesús, porque aquí aparece de nuevo Pedro reuniendo al resto de discípulos que se encontraban dispersos después de la pasión de Cristo. De alguna manera aquí ya se intuye esa misión apostólica de reunir y de congregar a los hermanos, como le había sido anunciado por Cristo antes de la traición de Pedro. La aparición de Cristo tiene lugar precisamente sobre la orilla del lago de Tiberíades. Y esta referencia al lago de Tiberíades, ese nombre pagano, por decirlo así, hace que la aparición de Cristo, esta aparición de Cristo en Galilea y en el lago de Tiberíades, tenga una resonancia especial. Porque ahora Cristo no se aparece, no se presenta en un lugar cerrado, como es el cenáculo, sino en un lugar abierto, en el mundo, y ya no aparece de noche, sino al alba, el límite entre la noche y el día, y después de una noche de trabajo estéril e infructuoso. La presencia de Cristo resucitado tiene lugar de esta manera. Mientras ya se está haciendo de día, al alba, Jesús les llama, aparece en la orilla. Ellos no lo reconocen, como en tantas apariciones a Jesús ya no se le puede reconocer con su rostro, como los discípulos de Maús, que lo tenían delante y eran incapaces de reconocerlo, o la misma Magdalena, que no lo reconoce. A Jesús resucitado ya solo lo podemos reconocer a través de determinados signos. Tomás tocando la huella de sus heridas. La Magdalena cuando
cuando oye pronunciar su nombre por parte de Jesús. Los discípulos de Maús cuando parte el pan y pronuncia la bendición. Y algo parecido ocurre aquí en el lago de Tiberíades. Lo primero que hace Jesús, todavía sin que se reconozca su presencia, es llamarlos. Muchachos, tenéis pescado, modo cariñoso y afectuoso. En otras traducciones, en vez de muchachos, referían hijitos, ¿no? Que es una expresión muy frecuente también en San Juan. ¿Tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Es decir, la voz de Jesús, la palabra de Jesús les manda a la misión. Y cuando los discípulos acogen la palabra de Jesús, por tu palabra echaré las redes, le dijo antes Pedro a Jesús, entonces encuentran fruto. Echad la red a la derecha de la barca es una expresión que en el mar, en el lago, tiene poco sentido, una parte u otra. Tal vez tiene más sentido echar la red a la izquierda porque si se echa la red con el brazo derecho, necesariamente la red tiene que ir a parar al lado izquierdo de la barca. Pero es que echar la red a la derecha de la barca es el lado de la obediencia. Es la obediencia la que da fruto. No me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Qué importante es en la amistad apostólica la obediencia. Vivirla en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, hasta en los detalles más pequeños, más intrascendentes. El no pretender caminar orgullosamente, trabajar, echar la red donde a mí me parezca, simplemente porque a mí me parece. Qué importante es entonces contrastar nuestra vida, nuestro apostolado, nuestra misión con la obediencia. En momentos en los que no está especialmente de moda la obediencia, el Evangelio aquí nos reclama, nos pide, nos ayuda a entender el lugar fundamental que tiene en nuestra vida y especialmente en una vida de consagración a Cristo. Obediencia, pobreza y castidad, en cierto modo, están presididas por la obediencia. Es la obediencia de la voluntad, es la obediencia sobre las posesiones, la pobreza, es la obediencia sobre todos nuestros afectos, sobre todos nuestros deseos, la castidad. En el fondo la obediencia lo ilumina todo y lo llena de un amor grande, de un amor purificado, de un amor humilde, de un amor servicial. Y por eso es condición de perseverancia en la vocación una vida de obediencia. A veces, en determinadas ocasiones y en determinados lugares, precisamente para no ofuscar o para no hacer la vida de consagración más pesada,
se aligera el peso de la obediencia pretendiendo así garantizar una perseverancia que después se demuestra ilusoria, porque al final, si no hay obediencia, no va a haber perseverancia. Cualquier perseverancia que en la vocación, en la vida religiosa o en cualquier otro aspecto de la vida cristiana, que se fundamente en el simple hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que a mí me parece, está condenada a no perseverar, a correr el riesgo de, de no entender el camino cristiano ni la vida de consagración. Cuando vemos a Jesús en la cruz y lo contemplamos al final, ese todo está cumplido, ¿no? Todo está cumplido. Inclinando la cabeza entregó el espíritu. Ese todo está cumplido quiere decir he obedecido hasta el final. He obedecido hasta el final y en todo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Inclinar la cabeza significa el gesto último de Jesús de obediencia. Jesús no tiene la cabeza erguida en actitud de soberbia o de modo testarudo. Jesús inclina la cabeza, porque Jesús es el Hijo, y el Hijo vive una vida de obediencia. Y el que quiere unirse a Cristo, el que quiere identificarse con Cristo, necesariamente tiene que llevar una vida de obediencia. El Evangelio nos cuenta que el primero que se da cuenta, que nota y advierte la presencia de Cristo en la orilla, es precisamente el discípulo amado, Juan, que inmediatamente le dice a Pedro, curiosamente no a los demás discípulos, se lo dice primero a Pedro, es el Señor. Juan, como vimos en la otra ocasión, es la figura del amor contemplativo, ¿no? Del que ha reclinado la cabeza en el pecho de Jesús, del que ha sido introducido en esa intimidad de amor, en lo más profundo, y, y ha bebido de ese amor de Cristo. Y por eso el amor es el primero que advierte la presencia de Cristo resucitado. Y qué importante es este gesto de Juan. Aparece con mucha frecuencia en el Evangelio la figura de Pedro unida a la de Juan y la de Juan unida a la Pedro. Son como dos dimensiones de la vida y de la Iglesia, ¿no? Juan un poco más la dimensión contemplativa y Pedro, por decirlo así, un poco más la dimensión de misión, ¿no? Contemplativos en medio del mundo es, en definitiva, lo que el Señor quiere también para nosotros, una vocación especial. Caridad que sabe descubrir y encontrar a Cristo en medio del mundo, ahí, y después una misión que nace y brota de esa contemplación, porque si no, no hay misión. Si no viene precedida por la contemplación, la misión es activismo, es acción humana y tampoco da fruto.
Por eso lo primero es siempre, la prioridad la tiene la contemplación, que se desborda en una misión y en un apostolado fecundo. Cuando Pedro oye que es el Señor, entonces dice el Evangelio que Simón Pedro se ató la túnica, se ciñó la túnica y se echó al agua. Este gesto de Pedro, de ceñirse la túnica, de alguna manera remite al gesto de Jesús en la última cena, cuando levantándose se ciñó también la túnica y se puso a servirles, ¿no? Se puso a lavarles los pies. El ceñirse la túnica para echarse al agua, desde el punto de vista humano, es un gesto un poco extraño. Más bien sería esperable lo contrario. A la hora de lanzarse al mar, al agua, e ir a nado hasta la orilla, lo lógico es desprenderse de toda la ropa posible, ¿no? No, pero es que esa túnica que se ciñe Pedro y ese echarse al mar tiene también una referencia muy clara al bautismo. El mar, en definitiva, es referencia al lugar de purificación, es sumergirse en el mar para después salir de él. Es un signo del bautismo, de la purificación y el lavado de toda la vida. Y la vestidura blanca, la vestidura nueva que se obtiene con el bautismo recibido. Jesús se dispone así a atravesar el mar, que es lugar de símbolo de muerte, el peligro del mundo, y se dispone a atravesarlo participando en la Pascua de Cristo, en la muerte y en la resurrección de Cristo. En otra ocasión, precisamente en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, se narra cómo Jesús camina sobre las aguas y se acerca a la barca y Pedro le pide que le deje caminar hacia él, caminando sobre las aguas. Y Jesús lo consiente y Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas hacia Jesús, hasta que en un momento determinado, advirtiendo la fuerza de las olas y del viento, sintió miedo y comenzó a hundirse. En este caso, el apartar los ojos de Jesús es lo que le hace darle más peso a la fuerza del mar y a la extrañeza de su situación. ¿Qué haces caminando sobre el mar? Tú no puedes. El apartar los ojos de Jesús, el dejar de contemplar, el no orar, el mirarse a uno mismo, el prestar más atención a la situación en la que uno está, el no contemplar a Jesús ahí en tu vida, el no mirarlo, el no verlo, al final hace que las dificultades, los problemas, las complicaciones, las tentaciones, los obstáculos, todo lo que de alguna manera nos impide caminar hacia Jesús, se revelan
se levantan con una fuerza enorme y nos hacen dudar, nos hacen también caer en la tentación de que no podemos, de que no sabemos, de que no tenemos fuerzas, de que no es tal vez nuestro camino. Y comenzamos a hundirnos precisamente en ese mar que es el mundo. Ahora Pedro lo ha entendido después de aquella primera ocasión y sobre todo lo ha entendido después de su traición a Jesús, de sus negaciones. Y por eso ahora Jesús está dispuesto no a caminar por encima del mar, eso vendrá después, sino que él ha entendido que para caminar por encima del mar hasta Jesús, primero tiene que pasar por la Pascua, por el bautismo, por la muerte y la resurrección. Más adelante Jesús se lo dirá de manera más clara. Y el segundo aspecto, una vez que está la palabra de Cristo, que les manda a la misión, recogen en obediencia, echan las redes, acogen la palabra de Cristo con la obediencia y dan fruto abundante. Y a continuación el banquete en la orilla. Jesús les ha preparado ese banquete en el litoral, el límite entre el mar y la tierra. Jesús resucitado está ya en la tierra. Los discípulos están todavía en el mar, porque están bregando en medio del mundo, entre el peligro de la muerte, del pecado y de tantas cosas en el mundo. El banquete es el símbolo del banquete de la Eucaristía que nos hace entrar en la intimidad del amor del corazón de Cristo y por tanto nos introduce en la intimidad de la Trinidad. Cada Eucaristía nos lleva a entrar dentro del corazón de Cristo y con él a entrar en lo más íntimo de la Trinidad. Palabra y Eucaristía. Y por último, el Evangelio nos narra el diálogo entre Jesús y Simón Pedro. Es un diálogo extraordinario que nunca acabaremos de meditarlo lo suficiente. Simón, hijo de Juan, le dice Jesús, llamándolo por su nombre familiar, no Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Esa pregunta, ¿me amas más que estos? De alguna manera nos remite a ese pasaje del Evangelio sorprendente en el que Jesús ha sido invitado a comer a casa de un fariseo que se llama también Simón el leproso. Y una mujer entra en la casa, en la sala donde están comiendo, y se pone a regarle los pies, a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y a secárselos, ¿no?, con sus cabellos. Y Simón se escandaliza, porque es una mujer pecadora. Y se escandaliza de que Jesús se deje tocar por una mujer pecadora. Y piensa en sus adentros
Si este fuera profeta, Mesías, si este fuera realmente quien dice que es, sabría quién es la que le está tocando. O sea, qué juicio hiriente, ¿no? De Simón, falto de misericordia, de no entender lo que pasa en la intimidad, en ese momento, en la intimidad del corazón. Y, y Jesús entonces le responde con una parábola. A un hombre se le ha perdonado mucho, una deuda grande, cuando estaba a punto de ser llevado a la cárcel y de ser vendido, él, su familia, para pagar la deuda. Y su Señor le perdonó esa deuda. Y, y a otro se le perdonó una deuda todavía mayor. Y entonces la pregunta de Jesús es, Simón, ¿quién de los dos amará más? Y entonces contesta muy bien Simón el leproso, supongo que aquel a quien se le ha perdonado más. Y esta pregunta de Jesús a Simón Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? De alguna manera le está diciendo, Simón, a ti se te ha perdonado más que a estos. Por lo tanto, tu amor tiene que ser más grande. Y la respuesta de Simón ya no es esa respuesta un poquito altanera, un poco alocada, como en otras ocasiones ha realizado. Ahora ya Simón lo ha comprendido. ¿Eh? Y ya le responde, efectivamente, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Esa respuesta ya no está apoyada solo en sus pobres fuerzas como antes, en su ímpetu, en su entusiasmo humano, simplemente humano, sino que ahora ese tú lo sabes se apoya precisamente en el amor de Jesús, en su perdón, recordando así ese tú lo sabes, la predicción que le había hecho Jesús de su traición, de sus negaciones, pero al mismo tiempo recordando que Jesús a continuación de esa predicción le había dicho, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Apacienta mis ovejas, ¿no? Es decir, la misión nace siempre como fruto del arrepentimiento, del perdón, de la misericordia, de haber experimentado el amor misericordioso de Cristo. Quien ha experimentado la misericordia de Cristo, quien sabe que Cristo le ha perdonado todo y tanto, entonces se siente llamado a dar la vida para ayudar a sus hermanos a vivir también ellos la experiencia del amor de Cristo, de su amor misericordioso. Por eso termina esa triple confesión de amor de Pedro, purificando de alguna manera, reparando la triple negación, termina con la expresión de Jesús a Pedro, en la que de alguna manera le anuncia su muerte. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Aparece de nuevo este verbo ceñirse, ¿no? Que hace referencia precisamente a la pasión, a la muerte. Y esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.
Y dicho esto, Jesús añadió, sígueme. Efectivamente, ya el echarse al mar ya había anticipado lo que iba a venir ahora, esta llamada expresa y explícita de Jesús a Pedro de sígueme. Y sígueme quiere decir precisamente eso, sígueme hasta la pasión, la muerte y la resurrección. Tú también tienes que participar en mi Pascua. Tú tienes también que dar la vida, entregarla para poder resucitar, para poder vivir una vida nueva. Es echarse al mar para poder llegar a la otra orilla. Es pasar por el amor que lo da todo para poder llegar al amor que lo llena todo. Ese sígueme quiere, después de haberle dicho apacienta mis ovejas, es la única manera que tú puedes apacentar mis ovejas es si amas como yo he amado. Es permanecer en su amor. Como les dijo en la última cena, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Esta es un poco la figura de Pedro en cuanto figura del amor, de la amistad con Cristo, una amistad apostólica, una amistad que está llamada a participar del amor de Cristo que da la vida por sus hermanos. El saberse amado por Cristo lleva a dar la vida por los demás. Y eso es el apostolado. Esa es la misión, dar la vida por los demás, hacerles partícipes del amor de Cristo. Lo que en tantos siglos siempre se ha dicho, llevar las almas a Cristo, pues, bueno, hacerles partícipes del amor de Cristo. Este es el apostolado. Y a esto estamos llamados. El apostolado es la sobreabundancia de la vida interior, el desbordamiento hacia afuera de la vida interior, de la contemplación de Cristo. De alguna manera, el apostolado es el termómetro que nos indica la temperatura de nuestra vida interior, de cómo va nuestra vida interior. ¿Haces apostolado? ¿Llevas las almas a Cristo o a dónde las llevas? Porque vamos, llevar las almas a pasear, a no ser que sea por Cristo, ¿a dónde llevar las almas? ¿A dónde las quieres llevar? Cuando te encuentras con una persona, cuando te encuentras con alguien, con un joven o con una persona mayor, te preguntas si esa persona conoce ya a Cristo. ¿Qué puedes hacer para que conozca a Cristo? Para que lo ame, para que participe de su amor, para que descubra la belleza y la hermosura del amor de Cristo. De alguna manera esa imagen que nos dice el Evangelio, cuando Jesús les pide, una vez que ha preparado esa comida, ese banquete signo de la Eucaristía, y les pide traer los peces que habéis pescado. Es que cada día, a la Eucaristía, tenemos que llevar a todas las almas que están a nuestro alrededor, a todas las personas, a todos los que nos encontramos, a todos aquellos a los que les deseamos y queremos que conozcan a Cristo. Los tenemos que llevar a la Eucaristía, tenemos que arrastrar esa red repleta de peces, 153, es decir, la totalidad de los peces según el cómputo, el significado de ese número. Todos los tenemos que llevar a la Eucaristía. A la Eucaristía no podemos ir solos.
con nuestras cosas, con nuestros problemas, con nuestras quejas, con nuestros achaques, con nuestras dificultades, con nuestros enfados, con nuestros lamentos. Si hiciéramos solo eso, pues ¿qué Eucaristía es esa? A la Eucaristía tenemos que llevar nuestras ansias de apostolado, nuestros deseos de llegar a más almas, nuestra inquietud para que muchas personas a las que queremos, que están cerca de nosotros, se acerquen a Cristo. Y para que se acerquen a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es llevarlos a la Eucaristía, llevarlos nosotros a la Eucaristía. Arrastrar toda esa red y ponerla allí, a los pies de Jesús. En ese amor apostólico, de apostolado, ese amor misionero, si se quiere, hay un detalle importante al comienzo del Evangelio cuando Pedro decide ir a pescar y entonces los demás discípulos que están con él deciden también acompañarle. El apostolado, la misión, para que dé fruto, primero hay que obedecer la palabra de Cristo, evidentemente. Pero es fundamental también la unidad en la iglesia, la unidad en las comunidades, el tener un mismo corazón y una misma alma, el sentir lo mismo, el desear lo mismo, llevar las almas a Cristo. La unidad es fundamental. En la última cena Jesús lo puso de manifiesto cuando pidió para que seáis uno como el Padre y yo somos uno. Y para que el mundo crea, dice Jesús, la unidad es condición para la fe, para que el mundo crea. La unidad es necesaria para la misión. Si no hay unidad, primero la Iglesia no refleja la unidad de la que tiene que ser como un espejo, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la unidad original, fundamental. Y la Iglesia tiene que ser reflejo de esa unidad. Y esa unidad se tiene también que reflejar en todas y en cada una de las comunidades. Por eso qué importante es trabajar y ser fermento de unidad. Con una expresión un poquito vulgar, ¿no? Remar todos en la misma dirección. Tener claro cuál es la misión. Tenerlo claro para no estar dando golpes en el aire, como dice San Pablo, haciendo referencia a otro aspecto de su lucha por golpearse en el cuerpo para ser fiel a Cristo. Pero si al final no tenemos claro cuál es la misión, a qué estamos llamados y cómo tenemos que llevarla a cabo, entonces, ¿cómo podemos esperar una misión y un apostolado que sea fecundo? Las dificultades son muchas para el apostolado. La sociedad, el ambiente, la cultura, la situación de las personas, de las almas, el pecado, las tentaciones. Hay miles de obstáculos, todos los que queramos y muchos más. Eso es cierto. Pero olvidamos que la palabra de Cristo es poderosa, que el amor de Cristo es lo más grande
Y si Cristo nos dice, echad la red a la derecha, esa palabra de Cristo da fruto, siempre. Por lo tanto, contemplar a Cristo, obedecer a Cristo, unidad y a lanzarse al apostolado. Porque de lo contrario, si nuestra contemplación no se traduce en una misión y en un apostolado abundante, generoso, entonces esa contemplación corre el riesgo de quedarse en un ensimismamiento vacío, sin encuentro real con Cristo. La contemplación tiene que llevar necesariamente a un apostolado y a una misión en la que se consume nuestra vida, en la que tenemos que vivir, entregarnos, gastarnos por el apostolado. No podemos vivir tranquilos sin hacer nada, con los brazos cruzados. No sería esa la contemplación verdadera. La contemplación tiene que crear en nuestro corazón esa inquietud constante y continua por las almas, constante y continua. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos vivir tranquilos si no sentimos el impulso del latido del corazón de Cristo, que continuamente nos está diciendo, tengo sed, y tienes sed de nuestro amor, y tienes sed del amor de todos los que nos rodean, de todas las personas con las que nos encontramos. Nadie está exento del apostolado, nadie está eximido, nadie puede decir yo ya no tengo posibilidades. Eso no es verdad. Primero está la contemplación y podemos llevar a tantas almas a la Eucaristía todos los días y rezar y ofrecer mortificaciones y llevar una vida de caridad y ofrecer tantas cosas por el apostolado. Hay tantos detalles, tantos aspectos, tantos momentos en nuestra vida que los sufrimos o los soportamos o los llevamos arrastrando sin ofrecerlos realmente a Cristo y sin ofrecerlos por el apostolado, que estamos desperdiciando tantos momentos y tantas energías. Y las almas se escapan, se nos van y se pierden. Y no valen lamentos, no sirve de nada, es inútil. Y además el lamento lo único que pone de manifiesto es una contemplación que no es contemplación, un espíritu que no acaba de ser tocado por el amor de Cristo en su totalidad. Y el lamento tal vez a veces lo que esconde ya es desorientación, no saber la misión, cuál es el sentido que tiene. Y al final todo se va en un lamento estéril e infructuoso. Y las almas nos están gritando, porque tenemos que sacarlas de este mar que las está ahogando. Hay que rescatarlas. No hay tiempo que perder. No podemos pasar los días vegetando, espiritualmente hablando, claro. No podemos perder el tiempo. No podemos pasar por esta vida un día y otro día y otro día sin sentir en lo profundo del corazón esta inquietud y este anhelo y este deseo por las almas. Me amas más que estos, le dice Jesús a Pedro, y es lo que nos dice a todos y a cada uno de nosotros. ¿Me amas más que estos? Pues sígueme.